Bueno, ahí ya ingresaron todos, ya estamos. Bueno, Bueno, buenísimo. buen Bueno, día, buen día a todos, a todas, ¿cómo buen están? día, Les buen pedimos día. quienes puedan encender las camaritas, genial. Eh, ya pueden comenzar, chicas, Flor y Sil, si quieren. Lo único que yo quería agregar era que recuerden pasar por el aula virtual, ver qué consignas hay, eh, canalizar por ahí las dudas, las consultas, las sugerencias, las reflexiones y todo lo que se les ocurra. Es importante que también nos apropiemos de ese espacio para sacarle provecho, ¿no? Es tan intuitiva el aula que está buena poder canalizar todo lo que necesitemos por ese medio. Así que bueno, me silencio y es todo el aula de ustedes. Bueno, buen día a todos, a todas. Eh, Tercera jornada de encuentro. Antes de retomar, nos había quedado pendiente una parte de un contenido del módulo pasado, que queríamos cerrarlo y terminarlo con Silvia. No, sí, anda, anda. Pero antes de eso, me gustaría un poquito ver si hubo dificultad con la consigna del foro. No sé si pudieron verla, si pudieron ingresar, si, digamos, hubo poca intervención, entonces no sé si queríamos un poco como chequear si les resultó, bueno, muy compleja, si había dudas sobre eso, o bueno, si simplemente fue falta de tiempo, que nos sucede a todos y a todas, pero más que nada, bueno, eso, verificar si había sido, les había resultado dificultosa la consigna en sí misma. Así que escuchamos, ábranse micrófonos si quieren, somos varios, pero está bueno escucharlos, escucharlos. Silencio, radio. Bueno, nadie tiene dudas. Hola, ¿qué Parece, tal? ¿cómo andas, María Eugenia? Sí, Bien, no, por mi parte no he participado aún por eso, falta de tiempo. Yo saqué las fotos y quedó bien, pendiente completar la participación, pero no es que haya habido dudas con respecto a la actividad. bueno, Eso. bien. Bien, saben que el foro queda abierto y la idea es que vayan participando a medida que puedan, es decir, pueden volver para atrás, digo, o volver a intervenir en caso de que ya lo hayan hecho. Lo que fuimos viendo hoy a la mañana, los que habían intervenido ayer a última hora, durante la tarde, más que nada fuimos haciéndoles como más preguntas, pero la idea es que se animen a relevar un espacio, a sacar unas fotos o a hacer un boceto. Presentaron un boceto, por ejemplo, a mano alzada, un espacio, está buenísimo como forma de relevamiento, o las fotos, o simplemente, bueno, cuando no tienen ninguna de esas herramientas o no se animan a ninguna de esas herramientas, en forma escrita, describir el espacio. Un espacio que les sea conocido, que lo tengan a mano, a veces no es que no estamos pidiendo que vayan o que se tengan que movilizar demasiado, pero hacer el ejercicio, porque los que estuvimos leyendo, hasta ahora está buenísimo que uno pueda hacerle como otro montón de preguntas acerca de lo que ustedes ponen en esa presentación, que sirve para seguir abriendo y pensando y profundizando cómo hacer un relevamiento del espacio y un relevamiento de las apoyaturas, en función de siempre trabajar ese relevamiento en función de pensarlo para una exposición, ¿no? Entonces, bueno, como ir afinando el ojo en ese sentido. Bueno, de todas maneras, si hay alguna duda, cuando vuelven a leer la consigna, o bueno, si todavía no lo hicieron, si hay alguna duda, nos escriben, nos ponen en el foro, nos preguntan, no hay ningún problema, ¿sí? Para eso está abierto y está buenísimo que vayamos intercambiando por allí. Silvi, no sé si querés que arranquemos con las vitrinas, que es lo que nos había quedado pendiente. Está silenciada, te aviso por las dudas. Hola, buen día. ¿Sí? No sé si me escucha. ¿Qué tal? Yo soy la que hizo el intento de boceto en el foro. Sí, Edith, sí. Sí. Mónica soy, sí.
Mónica, Eh, perdón. sí, sí, también hice el intento de boceto porque, bueno, no tenía una foto y me faltaron muchos datos, sí. Las preguntas me ayudaron mucho para orientarme a todo lo que me falta, ¿no? El entorno, sobre todo externo. Yo tomé hasta la puerta, pero claro, va más allá de la puerta, ¿no? Exacto, Sí, me exacto. pareció Está que bueno. Silvia la semana pasada lo mencionaba, esta primera observación que uno tiene que hacer desde el entorno donde está ubicado el espacio que vayamos a trabajar. Porque, digamos, pensar un espacio en una zona urbana no es lo mismo que pensarlo en una zona rural o en una zona más alejada o periférica, en una zona que está rodeada de un bosque o no. Eh, Digo, porque ahí va a haber condicionantes o factores que van a afectar a nuestro espacio y que tenemos que tenerlos en cuenta. Lo mismo que yo creo que te preguntaba en tu caso, el tema de cómo era el acceso, ¿no? Pensar en cómo es el acceso al espacio. Bueno, es directamente desde el exterior, no, desde el exterior ingresamos a un hall y desde el hall ingresamos al espacio de exhibición. Eso también nos va dando como unas pautas de cómo el visitante o los visitantes van a ir llegando a esa exposición y cómo podemos ir usando otra cantidad de espacios que quizás tenemos y que exceden a la habitación o al lugar específico donde vamos a armar nuestra exposición, ¿no? Cómo podemos hacer una presentación o cómo podemos usar anticipándonos al espacio de exhibición. A la vez que cómo esos espacios también de circulación de cuestiones, de factores ambientales diferentes, de humedad, viento, temperaturas, etcétera, van a afectar al espacio de exhibición. Entonces es como ver la totalidad y a la vez ir desmenuzando, ¿no? Para eso nos sirve el relevamiento. Tenemos que poder ver la totalidad y a la vez ir desmenuzando cada uno de esos elementos. Por eso es piola que hagan el ejercicio. perfecto, gracias. No, por favor. Bueno, empezamos a compartir y cualquier cosa nos van interrumpiendo. ¿Ahí lo ven? Sí. ¿Sí? Lo quiero agrandar y no. Bueno. Acá. Ahí está. Era, bueno, nos había quedado para ver en el espacio las vitrinas, que tienen que tener ciertas características en cuanto a la protección que tienen del objeto. Porque ustedes piensen que por ahí en el recorrido nos protegen a los objetos de un roce o un toque accidental. Protegen también contra el robo y vandalismo. Muchas vitrinas vienen con un cerramiento de seguridad o a veces tienen cúpulas de vidrio tan pesadas que hace que sea complejo levantarlas. Previenen también contra el ingreso de algún tipo de insecto, de algún otro tipo de plaga, de filtración de polvo o alguna otra sustancia, y también amortiguan las fluctuaciones de temperatura y humedad que pueden tener en ese espacio. Las características que tienen que tener es que tenga cierta facilidad para acceder al objeto, para ubicar el objeto, porque ustedes piensen que nos ha pasado que tenemos vitrinas que cuesta levantarlas o hay que mantenerlas entre dos personas, las cúpulas, para poder ubicar el objeto, acceder a un mantenimiento, a una limpieza. Entonces, cuando tengamos que diseñar vitrinas, ahora vamos a ver algunas imágenes, tenemos que pensar en todas estas características que hacen a su funcionalidad. Y también tienen que ser vitrinas estructuralmente seguras y estables, porque hay algunas que vienen por ahí con una sola pata, digamos, en el centro, y creo que vamos a ver algunas imágenes que cuando están en pisos, por ejemplo, de madera, pisos antiguos, que tienen cierta inestabilidad, eso va a provocar que la vitrina, con la circulación del público,
tenga cierto movimiento que puede llegar a provocar cierta abrasión en los objetos. Y también, bueno, contar en lo posible con una protección de seguridad, algún cerramiento que sea imposible abrirlas fácilmente y provocar una acción de robo, ¿no es cierto? O vandalismo. No sé si ya tenés las fotos para verlas. Espérate, acá. Ustedes tienen También en lo, el PowerPoint ahí está. algunas fotos, pero les mostramos aparte, que así las podemos ver mejor. En la bibliografía también tienen eh, el, el artículo de Flor Silva y de María Emilia Grandi, donde está detallado las partes de una vitrina. O sea, toda vitrina debería al menos debería tener 3 partes, ¿no? Por supuesto, un espacio de exhibición, que es la caja de exhibición, donde ponemos los documentos y los objetos. Un espacio que tiene que ver con la iluminación, que puede estar tanto arriba o abajo de esa caja de exhibición, y un área que tiene que ver con la seguridad y el control ambiental, digamos, dentro de la caja de exhibición, ¿no? Que tiene que ver con el área de conservación puntualmente. A veces tenemos la posibilidad de tener estas 3 partes en el diseño de una vitrina y muchas veces no, sobre todo cuando pensamos en exposiciones o en vitrinas que tenemos que diseñarlas para exposiciones itinerantes. Entonces a veces es muy difícil contar con el diseño de vitrinas que podamos llevar de un lado para el otro y que contengan estas tres partes. Pero de todas maneras debemos contemplar las otras características que sí mencionaba Silvi, y bueno, y después ver cómo, por ejemplo, cuando no contamos con un área de iluminación incorporada a la vitrina, tenemos que ver cómo la iluminamos por fuera, o cómo cuando no hay un área o un espacio puntualmente de conservación dentro de la vitrina o para algún elemento relacionado con la conservación, necesitamos, bueno, sí proporcionárselo al soporte que le estamos dando, en este caso a los documentos papel. Algo que hace Bueno, a la funcionalidad también es, se pueden incorporar rueditas a la vitrina que hace fácil, y con freno por supuesto en una de ellas, hace fácil el traslado, porque generalmente son pesadas. Y algo más a tener en cuenta es cuando se pintan o se repintan, dejar pasar un periodo de tiempo cuando se van a colocar los objetos, dejar que se evapore totalmente los gases de las pinturas para ponerla en exposición. Ahora así vamos a como ver, las... creo, Sí, sí. perdón. No digo, así como las rueditas, el otro tema interesante es esta, se las poníamos acá especialmente para los traslados, la posibilidad bueno, de poder tener un espacio, digamos, desde el cual levantar la Que base de agarre. la vitrina. Por supuesto que en los traslados las cúpulas van por un lado y las bases por otro, las cuando son de vidrio deben ser envueltas, bueno, generalmente en burbuja o en cartón corrugado, o cuando no tenemos ninguno de esos materiales, aunque sea, bueno, en una manta de las que se usan para traslados en las empresas mudadoras. Y como bien dice Silvia, respecto de la pintura, lo mismo al momento de empezar el montaje, primero debemos hacer toda la limpieza, ¿no?, de los materiales. La cúpula debe limpiarse por dentro, por fuera, dejar que se ventile y luego recién vamos a pensar en el montaje y en el cerramiento de la vitrina. Y algo recomendable también, que las cúpulas, aunque son pesadas y delicadas, lo mejor es que sean de vidrio, porque el acrílico en un primer momento son, sí, accesibles y lucen bien, pero después con el paso del tiempo se van resecando, se van agrietando, se van marcando y van perdiendo visibilidad. Entonces, por ahí en el momento de decidir hacer una vitrina, pensemos, sí, en el vidrio. Bueno, acá les trajimos distintas opciones.
Estas son vitrinas modulares de alguna manera, esto es perfilería metálica, están colgadas, totalmente suspendidas. Bueno, para lo que es documentos papel pueden servir, por ahí para objetos son más difíciles, sí tienen, no sé si se llega a ver, un Sí, tiene un cerramiento. cerramiento. Claro, estas, digamos, como si fuera una ventana, ¿no? Se Sí, se corren corren. Mm. y después tienen este cerramiento que, bueno, ahí es la seguridad, digamos, donde está pensada. Aquí están de frente. Bueno, acá se ve mejor el cerramiento. Están con llave, digamos. Esto fueron unas vitrinas que se usaron en un stand de la Feria del Libro. Bueno, son interesantes como posibilidad, digamos, no, Porque están eh, suspendidas, no ocupan espacio. digamos, más que nada es eso lo interesante, nos permiten, digamos, acá poner más cosas, bueno, interactuar de otra manera. Hay una cuestión de altura que siempre hay que tener en cuenta, ¿no? Que es importante en las vitrinas, sobre todo pensando en los públicos a los cuales nos dirigimos. Bueno, otro tipo de vitrina, base y cúpula. En este caso las cúpulas son de acrílico y si Sí. ustedes las observan, se dan cuenta en el tipo de brillo que tiene la cúpula. En este caso, la exposición, yo no la pusieron como ejemplo también esta exposición es de la Biblioteca Nacional. Yo no tuve opción de ir a verla presencialmente. Habría que ver cómo se comportaba esta dimensión del acrílico tan grande, esta superficie tan grande. En la foto parece bastante eh, bandeada, digamos. Habría que ver cómo se comportaba, es una característica del acrílico que también es, cuando el acrílico no es muy grueso, o el policarbonato no es muy grueso, no tiene mucho espesor, tiende bueno, a generar un movimiento bastante raro para cuando uno necesita visualizar documentos de lo que está dentro de la vitrina, ¿no? Sí es interesante esta base que presentan acá, digamos, esta base que eleva del piso, pero que de alguna manera nos protege, ¿sí? Le da más altura y nos protege estos bordes de las vitrinas que en general suelen también con el roce, con el piso, bueno, Y marcarse también le da bastante, ¿no? cierto aire, no es un bodoque ahí en el espacio. Es un volumen muy grande, Estéticamente, sí, queda. volumen grande. Estas son lo que antiguamente o en algún momento se llamaban vitrinas mesa, que yo me acuerdo cuando empecé a estudiar se conocían así. Eh, Nada, son también vitrinas con una superficie, eh, con un espacio bajo, digamos, en la altura de exhibición, lo cual obliga a que muchas veces los documentos estén, bueno, no puedan ser demasiado, no podamos levantarlos, no podamos generar demasiados movimientos, porque la altura no lo permite. Pero bueno, sí esta idea de aire, al estar levantadas o separadas del piso. Lo que es interesante en las vitrinas es también pensarlas cuando tenemos la posibilidad de que sean vitrinas exentas. ¿Qué quiere decir esto? Que así como hablamos de los paneles autoportantes, es decir, que podamos ponerlos en el medio de nuestros espacios, que no necesiten o que no requieran de estar sujetas a una pared o a un panel, y que podamos rodearlas. Para eso la vitrina tiene que tener todas estas características que Silvia daba al inicio, ¿no? La cuestión de la seguridad, de los materiales que estamos usando, si tienen rueditas, poder ponerle freno. Digo, hay que tener una serie de características que nos permitan justamente pensarlas en el medio del espacio y que eso no genere ningún peligro para los visitantes ni para lo que está expuesto en la vitrina, por supuesto. Otro tipo de vitrinas con perfilería muy parecidas a las que estaban colgadas, pero en este caso con patas.
Este tipo de vitrinas con esas patas, lo que tienen a diferencia de las de madera es que no necesitan mucho mantenimiento. Las de madera generalmente se tienen que repintar porque en cada exposición que se realiza, pensando sobre todo en exposiciones itinerantes, que uno las traslada de un lugar a otro, ya en el traslado, en el camión, por más que uno las proteja, siempre hay algún tipo de mancha, de roce, entonces hay que volverlas a repintar. En cambio, en estas estructuras metálicas no tenemos ese problema. Son Lo más que nos caras, permite supongo, al momento de acceder, pero bueno, en lo que el nos tiempo, también, a diferencia de las otras, es que las de madera eh, lo que nos permiten es ir cambiando el color también de acuerdo al diseño que tengamos de la sí. exposición. Estas Ujú. se le puede cambiar el color, pero es mucho más difícil, digamos, por el tipo de estructura, que quede con el acabado adecuado y demás. Las de madera es muy fácil repintarlas, eh, pero bueno, sí, también se marcan un montón, también se lastima muchísimo más el material, son más frágiles en ese punto. Sobre todo si estamos hablando de una exposición quitinera, ¿no? Si es una temporaria nada más, en el espacio es más simple. Acá les trajimos esta perspectiva para que vieran también otra posibilidad de vitrinas, en este caso en una estructura, lo que llamamos estructura en cinta. No me acuerdo si, creo que la vez pasada vimos el diseño esto es el diseño de la exposición permanente en el Museo Histórico de Balcarce. Lo que nosotros hicimos en este espacio fue generar una estructura en cinta, es decir, no trabajamos con la pared, con el muro original, sino que se generó una segunda piel en toda la sala, y se generó también una isla central, y todo esto tenía vitrinas pensadas dentro de esa estructura. Entonces, en esta parte de acá, el lado de adentro, se había generado esta estructura, por ejemplo, esta base, con una vitrina que en vez de tener cúpula hacia arriba, lo que tenía era calado hacia abajo y un vidrio a este nivel. Ahora vamos a ver una foto. En este caso sí tenía cúpula hacia arriba. Ven, acá las ven. Bueno, aparte de generar el movimiento en la estructura y demás, en este caso lo que tenemos es la profundidad hacia abajo, hacia adentro de la estructura, y solo un vidrio arriba cubriendo, y en este caso sí, cúpula hacia arriba. Estas cúpulas como las que veíamos. Y si se fijan acá, creo que hay otra foto, ¿eh? Bueno, si se fijan acá, esto también nosotros lo llamamos vitrinas, se llaman muchas veces en la bibliografía, también se los conoce como nichos, Nichos. Pequeñas vitrinas que están empotradas. Son espacios para exponer, bueno, pequeños objetos. Se los jerarquiza estos objetos porque dentro de la misma estructura, donde uno va viendo un montón de contenido, ¿sí? Para generar una especie de línea de tiempo, destacábamos algunos objetos, ¿sí? Entonces tienen una iluminación puntual, el acceso a estos espacios se hace por delante, son pequeños, estos eran muy pequeñitos. Entonces, bueno, era simplemente sacar la estructura de madera y vidrio que ven acá, y poner el objeto o cambiar el objeto en el caso que se necesitaba. Esta vitrina también estaba dentro de la estructura general. Si nosotros nos vamos a la perspectiva inicial que les mostrábamos, esta vitrina estaba en este espacio curvo. Habíamos generado esta vitrina con 3 estantes, que tenía un fondo que también estaba trabajado con una gráfica, ¿sí? Con un dibujo, y que tenía objetos. Entonces, bueno, es como integrar la vitrina, o sea, que ya la vitrina no esté exenta, esto que hablábamos antes, ¿no? Que la vitrina no esté exenta en el medio del espacio, sino que esté incorporada dentro del discurso y del recorrido de la estructura que le generamos a nuestra exposición. Otro caso completamente distinto, y esto que Silvia sí mencionaba antes,
es una vitrina que sí es autoportante, es decir, que se puede poner en cualquier espacio, difíciles de trabajar, con una sola pata central, por lo cual la vitrina tiende a, este espacio de exhibición tiende a ser un poco movedizo. Bueno, lo que nosotros tiene dos frentes y la tapa tiene este frente que también es vidriado y una tapa de vidrio que va sobre esta estructura. Son de madera, están pintadas de un color claro. Nosotros lo que hicimos fue trabajar el color interior de la vitrina entelando, ¿sí? Usando tela. Esta tela estaba, la engrampamos, digamos, para generarle una cierta tensión. Bueno, acá tiene el vidrio de adelante puesto, y acá la ven. Complejo, Bueno, complejo a lograr esas formas y que quedara prolijo. Pero bueno, y aparte eran muchísima cantidad de vitrinas, pero el resultado es fantástico. poder trabajar el color interior de las vitrinas, así como el exterior, digamos, cuando queremos, permite, digamos, sumar al discurso de nuestra exposición, bueno, un elemento tan primordial como el color, ¿no? Que cambia, que tiene que ver, que enfatiza, y nos permite decir muchísimas cosas. El uso del color en las exposiciones es muy importante. Y también permitirnos jugar, lo vamos a ver un poquito más en profundidad la semana que viene, pero jugar también entre el color interior de la vitrina y los soportes, ¿sí? Interiores de vitrinas que van a complementar o que van a posibilitar la mejor visibilidad de nuestros documentos, en este caso los documentos papel. Otro tipo de vitrinas, estas vitrinas viajaron por un montón de lugares, de la exposición de Walsh, que la veíamos el año pasado, cúpula y base. La base en este caso era una base de madera, pero era una base muy liviana, era fibrofácil, pero bueno, un fibrofácil muy fino, o sea, lo menos que podíamos utilizar para que permitieran, digamos, ser una base estable, pero era una base liviana. Y por supuesto el vidrio se sacaba y viajaba aparte, ¿no? Y lo que tiene también este trabajo, las veíamos en la exposición de Días de Rambla la semana pasada, en la foto anterior, acá también, cómo usar también tanto el vidrio o el área de exhibición, como la base con algún elemento que reproduzca la identidad o reproduzca o permita poner algo de información, ¿no? Usar también esas bases como espacios de exhibición, no solo como espacios contenedores. Este ejemplo también es de una feria del libro que está buenísimo como recurso para pensar pequeñas vitrinas en espacios que son de alto tránsito, aparte de alta circulación. Estos son cajas de vidrio, ¿sí? Simplemente con una base de madera, pero bueno, que aparte tiene cubos que imitan esa caja de vidrio en forma sólida, digamos, cubos donde bajan también información. Es interesante el juego que se producía. Y fíjense cómo delimitan el espacio de tránsito, ¿sí? Con esta base. Entonces uno ya no es que se va a parar arriba de esta base para observar, sino que desde abajo de la base podemos observar. Es como, bueno, ir Una poniendo barrera. barreras tal cual. Barreras sin necesidad de poner una marca en el piso que diga no pasar, ¿no? Y darle seguridad a la vitrina como contenedor y a lo que estamos exhibiendo dentro. Para exponer, bueno, en este caso, todo lo que tiene que ver con textiles, o en este caso vestuario. Esto era también del Museo Balcarce, era una vitrina que estaba empotrada dentro de esa estructura general que veíamos, y cómo cómo jugar un poco con la liviandad también, ¿no? Del espacio. Era una vitrina pequeña, entonces sí, en vez de haber usado este maniquí que lo suspendimos, hubiéramos usado un maniquí completo,
bueno, la situación hubiera sido distinta porque hubiera Muy quedado pesado. bastante pesado, apretujado, digamos, en el espacio visualmente, ¿no? Hablando. Bueno, este es otro tipo de contenedor. Ustedes piensen siempre en las vitrinas como contenedores, ¿no? Como contenedores de lo que vamos a exhibir, documentos o objetos. Entonces, ahí tenemos variedad, infinidad de... Esto es parte de la creatividad que podemos poner al momento de diseñar. Y este es un contenedor que se pensó específicamente para este libro, para este espacio. Tiene una base de madera. Este libro era muy pesado, por lo cual no podíamos solo ponerlo en un contenedor de acrílico o de vidrio, había que hacerle sí o sí una base de madera. Esta base de madera estaba suspendida de esta estructura, y luego de calzada la cúpula, asegurada. Bueno, son formas de exhibir, y que a la vez lo que nos generan es, en un espacio muy pequeño, no tener que pensar una vitrina exenta para este libro, por ejemplo. Sí, está dentro de la estructura. Bueno, unas vitrinas complejísimas, dificilísimas, que son las que había, no sé si siguen estando, en el Museo del Banco Provincia, en Ciudad de Buenos Aires. Dificilísimas de usar, dificilísimas. De bronce Complejísimas. eran, ¿no? Creo. Bronce, Bronce, pesadas, pesadas, sí. estos espacios, digamos, que no tienen fondo, por lo cual se ven de un lado y del otro, por lo cual son bastante complejas, digamos, de utilizar. Bueno, nada, igual se arman cosas, ¿eh? Siempre se arman cosas. Esta idea de estantes, que en un momento en las vitrinas era como muy común, el tema de la estantería de vidrio, que es tan difícil también de manejar, porque eso nos genera alturas que no siempre son las que queremos, nos generan el tema de la interferencia, porque visualmente uno ve lo de arriba, lo de abajo, se trasluce, genera reflejos. Bueno, son vitrinas complejas. Estas vitrinas que tienen inclinación, que son planos inclinados con cúpula, que son bien interesantes de usar. Bueno, esta vitrina, por ejemplo, está muy sobrecargada de documentos, pero bueno, es interesante el plano inclinado, porque invita a acercarse, invita a ver, se visualiza de otra manera. El uso bueno, para nosotros es súper común, digamos, ¿no? No pensar las exposiciones de documentos papel única y exclusivamente con los documentos papel, ¿no? Empezar a pensar en poner objetos también, aislando los documentos, dándole toda la seguridad, digamos, desde la preservación, pero pudiendo poner otros elementos que refuercen, que acompañen, que ayuden al discurso. Unas vitrinas bien difíciles en su acceso, que son las del Museo Etnográfico en Buenos Aires. Son vitrinas también empotradas, o sea, esto es una estructura muy grande, en pared, también es una segunda piel que se le hace. Estas son vitrinas que están por fuera de la pared, en una estructura de madera, se ven de ambos lados, o sea, uno recorre de aquí y recorre del otro lado, se ven de ambos lados, están pensadas con un discurso hacia un lado y hacia el otro, y se accede única y exclusivamente, en este caso, sacando este vidrio frontal. Son difíciles, sí, de trabajar, pero bueno, fue la forma que encontraron. Son interesantes, fíjense que en este caso sí tenemos iluminación, o sea, hay un área de iluminación acá arriba, que permite luego iluminar la vitrina desde adentro, y tienen, si uno pudiera, acá no lo vemos, digamos, pero tienen un área más que nada de cuando uno dice de conservación, es de algunos elementos para medir la temperatura, humedad, lo que Silvia hablaba la vez anterior,
Las bases en algunos casos están microperforadas, entonces tienen un pequeño cajón donde se pone sílica gel o algún elemento para control de la humedad. Bueno, pequeños espacios relacionados con la conservación. Estas vitrinas que se las trajimos porque, bueno, también son exentas, en este caso la cúpula está incorporada a la base, no se separa. Esta cúpula tiene, si ustedes ven acá, este elemento tiene una apertura lateral, así como una puerta, y toda una perfilería metálica, que es lo que le da la estructura al vidrio, y estas vitrinas viajan todas juntas, ¿no? O sea, es todo un solo módulo. Bueno, nuestras vitrinitas del archivo, que tienen también la estructura que viaja toda unida, que es la base. En este caso tiene muchos años estas vitrinas ya, esto ni siquiera es fibrofácil, sino que era un aglomerado enchapado, que luego ha sido pintado y repintado muchas veces, eh, que tienen incorporados estos vidrios, estos laterales de vidrio, estos frentes, este y el de atrás, y lo que se separa es, porque corre, digamos, sobre la estructura, sobre estas correderas, es la tapa de arriba de vidrio. Qué genial que está el cuadro de atrás con las Esta maderitas. Eso reconstrucción, también es increíble, está buenísimo. Re esta fue original. esta fue una exposición sobre el gobierno de la provincia de Buenos Aires, de Mercante. Y bueno, acá sí se hizo la reproducción de un cartel de los de obras públicas que se hacían en su momento, y se había trabajado todo con copias, por supuesto, con fotocopias de diarios de época, y bueno, se había hecho este empapelado de los paneles, para poder bajar todo lo que era obra pública en la provincia de Buenos Aires, que bueno, en ese momento fue muchísimo. Nuestras vitrinas pintadas de color azul, para que vean cómo, bueno, esas vitrinas que las agarró la inundación, bueno, sufrieron un montón de percance a lo largo del tiempo, ya les digo, tienen muchos años, han ido variando de color, hoy están de color negro, por ejemplo. Bueno, más vitrinas exentas, vitrinas estas son del Museo Udaondo de Luján. Estas son bien interesantes porque imitan lo que sería una vitrina empotrada, pero tienen ruedas, entonces son vitrinas que se transportan, digamos. Tienen un fondo, o sea, un fondo, por lo cual no las vamos a poder poner en medio del espacio, pero sí sobre pared. Y tienen, digamos, a nivel de seguridad, dos cerraduras, tienen iluminación propia. Ustedes ven, todo esto es el área de iluminación, que luego da iluminación a la caja. Y tiene un área de guarda aquí abajo, que por ejemplo, bueno, si uno, esto, quisiéramos guardar embalaje de lo que llevamos aquí abajo, se puede, o algún elemento de conservación podemos ponerlo allí. La contra que tienen, es que este frente que ustedes ven, que tiene vidrio y toda esta estructura de madera, se abre en forma completa. Y eso tiene un peso bastante importante, por lo cual, a medida que ha pasado el tiempo, estas bisagras se han ido venciendo un poco, entonces a veces en el uso, el volver a cerrarlas, a que esta cerradura funcione, cuesta un poco, ¿no? O en el armado también es difícil porque alguien tiene que sostener esta puerta para que la estructura no se venza, ¿no? Sí, Pero bueno, visualmente son pesadas. sí. Pero bueno, pensando estas cuestiones también, o pudiendo ir viendo cómo resolver estas cuestiones, bueno, no dejan de ser también otra forma de pensar nuestras vitrinas. Bueno, y esta es la antivitrina para nosotros, que es obviamente usar una estructura que tenemos. Nos sucede un montón que vamos a espacios donde cuando pedimos vitrinas, bueno, nos aparecen estructuras muy disímiles, una de ellas puede ser esta, donde volvemos a lo que les decía antes. Aquí hay una cuestión de altura, de peso visual, no es una altura apta, o sea, cómo vamos a poner
¿Cómo vamos a poder exhibir algo? Fíjense, estamos casi en el piso, ¿no? ¿Cómo exponer algo acá? O en este estante, el tema de los estantes es complejo, la altura de los estantes es compleja. Bueno, de este tipo de vitrina lo ponemos como el ejemplo de lo que no deberíamos diseñar, ¿sí? No deberíamos diseñar este tipo de vitrinas para una exposición. Después nos va a pasar que quizás lo que nos ofrezcan es esto y tendremos que ver qué es lo que podemos hacer con esto. Pero bueno, no deberíamos pensar en estos diseños, ¿no? Bueno, esta es otra posibilidad de vitrinas. Las vitrinas empotradas como veíamos antes. Esta es una caja, digamos, empotrada y tenía hacia un lado y hacia el otro. Buen día, Los Flor. cajones, sí. Disculpan, soy Andrea Fantino, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo va? Florencia, vos que estás hablando de las vitrinas, ¿es posible que un mueble o algo que fue donado, por ejemplo, una biblioteca que tiene que ver con la historia de vida de una persona, sea utilizada como continente de lo que esa persona em, donó o sus familiares? Por ejemplo, acá estamos organizando que se llaman bibliotecas personales, que tienen que ver Ujú, con el CENDI, ¿viste? De La sí, Plata, y cómo trabajar ese tipo de muebles, ¿no? Porque hay que tener mucho cuidado. Yo, desde mi perspectiva, ¿no? Bueno, quizás de no, a ver, no me puedo expresar en este momento, sino de no, por ejemplo, no lijarlo, no intervenirlo, o el dejarlo tema es, así. claro, digamos, si el mueble, la biblioteca o el mueble contenedor de esa donación también es parte de la donación, Claro, claro, vas a tener que trabajar y poner en valor como parte del patrimonio. Por lo claro, tanto, sí, no vamos a hablar ni de lijarlo, o sea, vamos a trabajar desde la conservación preventiva, dar en qué tal estado cual. está la madera, cómo protegerla, bueno, de insectos o de plagas si los tuviera, o a futuro, digo, bueno, darle el tratamiento de cualquier objeto patrimonial, digamos, porque es parte de esa donación. Por lo tanto, ¿podés exponer parte de esa donación en esa biblioteca? Y bueno, sí podés, que la biblioteca estuviera en condiciones, eh, pero dando cuenta que es parte de la donación. Y allí, bueno, dependerá qué tipo de mueble sea, seguramente, no sé, yo estoy pensando en una biblioteca, si vos me decís una biblioteca de madera, vos podés recrear parte de lo que era la biblioteca original, Personal. pero después también está bueno poder mostrar algo del material que te donaron en una vitrina, y esa vitrina, bueno, será otro tipo de mobiliario que vos estás pensando para poder dar cuenta de esa donación. Tal Pero cual, bueno, el mueble en sí, digamos, si es parte de la donación, es patrimonio, por lo tal cual cual. tenés No, que no, sí, trabajarlo. sí, sí, hay que En realidad, trabajarlo, porque bueno, la directora del lugar quería que se lo lijara. Yo dije, no, ¿viste? Quería que se lo lijara, que se lo ayornara el mueble, porque claro, no le gustaba porque es un mueble antiguo, es un mueble que está, pero no, le dije, mira, no hay que intervenirlo de ninguna manera, pues es parte de la donación de la familia y es parte del patrimonio también, ¿no? Del lugar. no, Aparte es no. el nombre que se puso en la biblioteca del CIE. Y si de hecho, por ejemplo, vos no quisieras exponerlo, porque bueno, es esto, no sé, es un mueble que no va con el tipo de comunicación o de narración que vos querés poner en este momento para dar cuenta de la donación, bueno, es preferible que no lo expongas. Tal O sea, es cual, preferible que es parte de la donación, pero no está expuesto y exponés la otra parte de la donación en otro mobiliario, ¿no? Adecuado para ser exhibido. Y listo, digamos. Pero no lo trabajen, o sea, no lo intervengan, porque es no, no, parte de no. lo que... Y debe Bueno, ser gracias, pensado, Flor. no de nada. Eh, ¿Te puedo hacer este, una acotación, más o menos algo de lo que está diciendo la compañera? Por ejemplo, una donación de libros con el mueble. Se está notando que, por ejemplo, el material, el papel, se está deteriorando
porque el mobiliario no es adecuado. Entonces, hacer una gestión para poder sacar el mueble, pasarlo, es patrimonio, pero pasarlo al museo y poner el mobiliario adecuado para la conservación de los libros, y ahí hacer una pequeña exposición de cómo era el mobiliario y cómo era la biblioteca original. ¿Se puede poner algo así? Sí, lo que tendrías, yo no sé de qué institución estamos hablando. Eh, digamos, sí, ahí entran algunas cuestiones que tienen que ver con cómo vos aceptaste la donación, ¿no? También. Si vos, si sos una biblioteca que aceptó la donación del mueble, o sea, de un todo, que es el mueble con los libros, ¿no? Vamos a ponerlo en esos términos, tendrás que ver si la biblioteca, primero, puede transferir al museo o una institución puede transferir a otra, que sí lo puede hacer, pero habría que ver en qué términos. Y por otro lado, evaluar si está bien desmembrar esa donación, porque en un punto la estás desmembrando, vos estarías mandando parte de esa donación, por ejemplo, al museo y parte te la quedarías en la biblioteca. Entonces ahí habría que hacer una evaluación a nivel de si, digamos, cuáles son los beneficios o no de desmembrar una colección o un fondo. Sí, pero también creo que hay que evaluar el estado de conservación, porque según lo que dice Mónica, ¿no? Sí, Sí, Es por que ahí querés el tema, cambiar por ahí no el es mueble. claro, por ahí no es desmembrar, sino ver cómo lo trabajaste desde la conservación, perdón, sí. Claro, me claro, parece que claro. Desde la conservación se está visualizando eso, de que el mueble sí, obvio, es original, del dueño original, con toda la bibliografía original, pero bueno, a nivel conservación de los libros, no lo está beneficiando el mueble. ¿por qué? O sea, habría que evaluar por qué. Digo, si vos Claro, ves que tiene algún tipo de plaga, si están, no sé, qué el otro tema de la tipo de deterioro. humedad, el tema de la humedad sí. Bueno, creo que la primera evaluación es a nivel de la conservación que tenés que ver ahí. Ok, perfecto. Porque igual sacar ese mueble que tiene humedad y trasladarlo al museo, o a otra institución, estás trasladando el problema Claro, a la otra ya, institución y no solucionás el problema de base, que es, bueno, a ver por qué está afectado este mueble y cómo lo trato. Y después sí, los libros, por supuesto, también hacerle el nivel de estabilización que necesite, se desde, no sé, necesita. limpieza, guarda, no sé, hay que ver qué consideraciones hay que hacer desde el punto de vista de la conservación. Perfecto, muchas gracias. Como verán, son muchas cosas las que hay que tener en cuenta al momento Sí. de cómo trabajamos, Y ¿sí? cuando Los uno documentos. recibe una donación también hay que tener en cuenta en qué estado la recibe, porque vos ingresás esa donación a tu institución, si viene con un nivel de contaminación, vas a afectar a todas tus colecciones. Entonces, hay que tener en cuenta ese detalle importante cuando uno acepta, cuando uno recibe esa donación. Lo primero que hay que hacer es observar en qué estado está y si uno acepta o no ese material que está en esas condiciones. Pero bueno, sí o sí tenemos que empezar a pensar en los materiales, es otro tema, ¿no? Nos estamos yendo. Pero bueno, en el tema de cómo ingresa una donación y qué consecuencias puede traer en cuanto si está afectada, contaminada. Fabián había levantado la mano, no sé si ahora o hace un rato largo, pues yo recién te veo, no sé si querías preguntar algo. Sí, buenos días. Quería preguntarte concretamente, buenos días a todos y a todas. Quería preguntarte concretamente, por ejemplo, sí, las limitaciones que tenés. Vos habías hablado antes del acrílico y demás, porque, por ejemplo, te pongo el ejemplo del Museo de María Elena Walsh, que yo no fui todavía, pero vi los videos y concretamente porque estamos armando un museo de Mundiarte en Avellaneda, que se fue mudando de lugares y se está reestructurando. Entonces, Corto, ¿no?
Ahora, la parte que se hace para las niñeces, ¿viste? El tema de vitrinas y eso también te limita porque tenés que tener en cuenta los acrílicos, cómo se bandea todo, pero también no podés tener, por el tema de la altura, el acceso, tampoco podés tener vidrios, o sea, estás como el armado de vitrinas y exposición también tenés que tener como cierta vuelta de rosca, ¿no? Digo, por si ustedes tienen más experiencia en eso. No, absolutamente. O sea, cuando uno piensa las vitrinas, las estamos pensando obviamente como contenedor y para darle seguridad a lo que estamos exponiendo, pero no podemos pensarlo fuera del diseño general, del diseño museográfico. Por lo tanto, en ese diseño, cuando uno habla de diseño de una exposición, primero está tomando en cuenta todas estas fases que veíamos en el primer encuentro, que es plantearnos qué es lo que vamos a contar y qué es lo que queremos contar, y sobre todas las cosas, en qué espacio y a qué públicos. Entonces, en función de eso, nosotros también tenemos que empezar a pensar los diseños. Porque por ahí nos parece fantástico armar una vitrina con una cúpula de vidrio y qué sé yo qué, y después decimos, bueno, pero no, nos queremos abocar a las infancias y quizás, bueno, el vidrio para las dimensiones de lo que estamos queriendo hacer es muy peligroso. Entonces, bueno, vamos a recurrir al acrílico, pero para recurrir al acrílico necesitamos entonces pensar estructuras más pequeñas, en general, para que no se produzca esto que yo les decía, ¿no? Que se puede como bandear Para una exposición permanente, el acrílico no está mal tampoco. El tema es cuando tenés que pensar en exposiciones itinerantes, ese traslado del acrílico lo va deteriorando. Pero digamos, el diseño de las vitrinas no escapa al diseño, no tiene que escapar al diseño general de toda la apuesta. Entonces, de acuerdo a eso, también vas a tener que pensar el diseño de las vitrinas. Obviamente que cuando nosotros estamos trabajando con las vitrinas que nos ofrecen, o cuando vas a un lugar y te ofrecen determinadas vitrinas, bueno, verás con ellas, digamos, qué tanto podés hacer, digamos. Pero bueno, cuando uno tiene que diseñar de cero, obviamente que tenés que pensarlas en el diseño general de la muestra, atendiendo a todos los parámetros que vos estás planteando para esa exposición. De hecho, por ejemplo, están acá no ven acá. Estas que están acá en el museo, estas son del Museo del Inmigrante, pero en el Museo de Malvinas también están. Esta idea de vitrinas con cajones, ¿sí? Son vitrinas que son súper útiles cuando estamos como atendiendo a públicos diversos, cuando estamos queriendo una exposición que de alguna manera permita la interactividad, ¿sí? Es bastante simple esta cuestión de tener cajones que no es que estén siempre abiertos, dependerá de lo que cada visitante quiera ir investigando, pero sí Y está la espacios propuesta. amplios también necesita. Sí, obvio, porque necesitas la corredera, en este caso son muy grandes los cajones, pero bueno, son posibilidades, estos diseños, eso, son posibilidades. Bueno, acá vemos otras que ya habíamos visto, esto es de la Quinta San Vicente, si no me equivoco. El uso de estantes en otra, por ejemplo, esto es en la Quinta San Vicente. Bueno, una estructura que está hecha, pensada, de cero, y bueno, decidieron usar estantes, entonces, bueno, ¿cómo los usan? Bueno, son distintas posibilidades. Cada una de estas, creo que ahí habíamos llegado, sí. Cada una de estas posibilidades que vimos tienen sus pros, o sea, y sus contras. Digo, todo hay que evaluarlo en función de lo que queremos contar, de lo que queremos, a quiénes nos queremos dirigir, y atendiendo siempre a la conservación. ¿Sí? Que es, digo, es el cruce que tenemos que hacer todo el tiempo. ¿Sí? Diseño, el equilibrio entre el diseño y la conservación para darle la seguridad a lo que estamos exponiendo y por otro lado poder contar o comunicar aquello que queremos contar. ¿Sí? Acá tenemos unas preguntas, Flor. Andrea está preguntando si las vitrinas tienen que pasar desapercibidas o depende de la exposición. Son Depende criterios. del relato. Claro. Desapercibidas no
no van a pasar, generalmente no pasan. Pero sí, depende de lo que quieras contar y bueno, y qué contenedor vas a pensar hacerle. Y después, Y a María veces, Eugenia, perdón, a sí, veces, digamos, también es cómo jugar determinados factores. Cuando las vitrinas son muy pesadas, por ejemplo, las que veíamos al principio, esos cubos tan grandes de madera con la cúpula de acrílico, esas primeras que veíamos, a veces, bueno, que pasen desapercibidas en semejante dimensión es imposible. Entonces, quizás pintarlas de un color llamativo, que tenga que ver con el relato, que después lo estemos usando ese color en el diseño y demás, a veces lo hacemos a propósito, digamos, lo hacemos adrede, porque bueno, está bien, no pasan desapercibidas. Vamos a hacer que que se no pasen noten. desapercibidas, noten, que tengan que ver con el diseño. Bueno, Es una, enfatizamos, ¿no? Como claro, esa idea. Depende de lo que es querramos una hacer y manera cómo también de jugar con el diseño, ¿no? Con lo que se quiere decir también. absolutamente. Totalmente. Sí, Y avanzar. después de otra pregunta, María Eugenia pregunta qué tipo de iluminación es recomendable usar en las vitrinas. Habíamos visto algún tipo de iluminación en la clase anterior sobre que se podían usar en museos y creo que las adecuadas serían las LED, que no emiten calor, pero bueno, hay que ver dónde se pueden ubicar esa iluminación, si en el interior o por fuera de vitrina. Hay que asesorarse antes de hacer esa instalación. Y si fuera en el interior de la vitrina, tengan siempre en cuenta que no va la iluminación directa al interior de la vitrina, sino que siempre tiene que tener algún filtro. ¿Sí? Cuando tenemos la estructura de iluminación, como la caja de iluminación arriba del área de exhibición, siempre tenemos que tener, puede ser un Un policarbonato filtro, acá, puede ser filtro, algún sí. filtro. Ujú. Siempre tiene que tener un filtro, nunca va la luz directa, sí, al interior de la vitrina, aun cuando sea una luz LED. Y lo mismo cuando es de abajo, digamos, que bueno, ahí por supuesto vamos a tener la base sobre la que vamos a apoyar, la base de la vitrina que será translúcida para que ilumine, pero bueno, Sí, generalmente eso se puede usar un vidrio esmerilado como para que actúe de filtro. No sé, creo que no hay también otra pregunta. en el tema de la iluminación, cuando pensamos la vitrina con una caja de iluminación interna, arriba o abajo, tenemos que pensar también cómo esa vitrina va a requerir de una llegada a una caja de electricidad. Entonces tendremos que ver si tenemos vías superiores desde las cuales tomar electricidad y bajar un cable y cómo eso va a intervenir o no en la comunicación general de la exposición, o si lo hacemos por piso, cómo tendremos que pensar cómo tapar los cables para evitar cualquier tipo de problema en la circulación. Digo, todas esas son cosas a tener en cuenta, digo, cuando uno piensa, bueno, queremos una vitrina con iluminación interior. Bueno, pensemos, evaluemos todo lo que eso trae aparejado. Bueno, Ujú. listo. Bien, Módulo listo. 2 terminamos al módulo 3. Qué manera de hablar hoy. Terminamos con el módulo 2. Muy bien. Ay, no, esperen que toque cualquier cosa. Tienen que cerrar acá. Esta la sacamos. Se abrió cualquier cosa. Disculpen. No, ahora lo que vamos a ver, vamos a meternos ya de lleno en el papel, que es interesante, la historia del papel en cuanto a la evolución que ha tenido en los materiales que ha utilizado y en el producto final. Sería muy largo contar toda la historia del papel acá, por eso vamos a hablar solamente en cuanto a el problema que refleja para nosotros desde la conservación. Y antes, cuando hablamos de papel, pensemos que gran parte de nuestro patrimonio está en soporte papel y está en el ámbito de bibliotecas, archivos y por supuesto también en museos.
y que todas las tareas, la mayoría de las tareas que se realizan desde la conservación preventiva, tienen que están focalizadas y relacionadas con el cuidado de este soporte. ¿Por qué? ¿Cuál es la problemática del papel? Es los altos niveles de acidez que presentan, ¿no es cierto? Siempre hablamos de papel ácido, papel libre de ácido, porque la acidez de un papel trae como consecuencia que se ponga frágil y eso conlleve a un deterioro total. Y esta acidez del papel, haciendo un poco de historia, tiene que ver con una producción en masa que se realiza con la llegada de la industrialización a principios del siglo XIX, que se comienza a utilizar fibra maderera corta y con encolados, parte, ¿no es cierto?, del proceso cuando se realiza la pasta, con encolados no neutros como el alumbre, que es un mineral, y la resina colofonia, que es una resina que se extrae de las coníferas. Debido a esto, de revertir el problema de la acidez del papel, se incorporan con el tiempo procesos de producción que fueron modificando la manufacturación de papeles con acidez. En la década del 50 se comienza a trabajar en este proceso y ya en 1970 se adopta una producción de papel libre de lignina, que es la principal causa de la acidez, porque recién decíamos que la acidez lo que origina es que el papel se vuelva quebradizo, con fragilidad, se torne amarillento. Comienza entonces a utilizarse un encolado neutro que hace que esos aditivos, no sé si el calcio o carbonato de magnesio que se utilizan, neutralizan los ácidos naturales de la celulosa. Con todos estos cambios que se desarrollaron así brevemente expuestos, surgen lo que denominamos papeles permanentes. Papeles permanentes que están avalados, certificados por las normas ISO, que son un conjunto de estándares conocidos internacionalmente y que definen la gestión de calidad del papel y las características y condiciones que tiene que tener un papel permanente para su uso. Y el papel permanente tiene que tener permanencia y durabilidad. La permanencia está relacionada con la estabilidad química y el potencial de resistencia de ese papel aunque no esté en uso. O puede estar expuesto a extensos periodos de luz, temperatura y humedad y presencia de otros agentes nocivos. Eso es el potencial de resistencia que tiene este papel permanente. Y la durabilidad tiene que ver con la resistencia física, esa habilidad para resistir al uso continuado en cuanto al desgaste y al regado. Son las propiedades mecánicas las que van a determinar la durabilidad del papel. En la siguiente diapositiva lo que vemos son estos logotipos, que es importante que los vayamos internalizando, porque cuando nosotros, les cuento de nuestra experiencia, tuvimos que comprar papel, ¿no es cierto?, para una guarda, papel libre de ácido, nos contactamos con la empresa de Imagrat y la empresa les manda la ficha técnica, que es lo que tenemos que acostumbrarnos a pedir. En la ficha técnica vienen estos logos que lo certifican, que el papel el primer logo es de libre de ácido, que es un papel permanente, y ahí tienen la norma ISO, que es en su tratamiento, en el blanqueo está libre de cloro, que está libre de metal y que también tiene una marca de gestión forestal responsable. Entonces, creo que tenemos que acostumbrarnos a que cuando tengamos que pedir un presupuesto de papel, pidamos también la ficha técnica, que nos va a dar mayor seguridad de que es un papel libre de ácido. Lo que se dice es que el papel libre de ácido tiene una duración de 100 años y un papel ácido se cuenta solamente en décadas. En la siguiente diapositiva, lo que vamos a ver es
el pH, porque hablamos de pH, pero realmente ¿qué significa? El pH, hay una escala que se mide del 0 al 14. El 7 es un pH neutro, que significa que es un papel libre de ácido. Del 0 al 7 sería un papel ácido, y del 7 al 14 un papel alcalino. ¿Qué es lo de? El pH significa potencial de hidrógeno, ¿no es cierto? Es una medida que, para determinar el grado de acidez o alcalinidad de un material, y no solamente se mide en la industria papelera, sino también en la industria alimenticia, en agricultura y en otro tipo de industrias. Un papel ácido trae como consecuencia, se empieza a tornar amarillento, luego se comienza a notarse cierta fragilidad, se termina convirtiendo en quebradizo, hay un difícil manejo, ustedes por ahí lo han podido llegar a constatar cuando uno quiere pasar una hoja de un libro, de un expediente, que el material se lo nota frágil y eso trae por completo, lleva a la degradación total del documento. Vamos a ver en las siguientes diapositivas distintos deterioros que tenemos en el papel, como los más comunes serían manchas, foxing, friabilidad, presencia de microorganismos, de insectos, roturas, desgarros, arrugas, amarillamiento y otros. Vamos a empezar a ver los distintos... hay antes esto, esta plaquita que habla de que las causas principales son ambientales, luz, temperatura, humedad, contaminación, y que el deterioro no es inevitable, pero que sí hay un envejecimiento y que es un multiplicador, ¿no es cierto?, de causas que sí son controlables. Y en el anterior encuentro hablábamos de cómo las pautas que tenemos que tener en cuenta en la temperatura, en la iluminación, en la contaminación, pero también el daño se puede sumar por una manipulación, un mantenimiento, montajes inadecuados, por el contacto con sustancias nocivas y también por la presencia de microorganismos. Ah, pensé que me hablaban, perdón. Creo que, bueno, podemos ver las imágenes con deterioro. Estas son muy comunes, son arrugas, roturas, desgarros. Y a uno le parece que, bueno, que las arrugas o un desgarro o un pliegue no va a ocasionar la pérdida del material, pero tenemos que tener en cuenta cuando tenemos este tipo de documentos con estos deterioros, porque la arruga lo que hace es una deformación en la superficie del papel, forma pliegues, y generalmente sí por una manipulación o un almacenamiento inadecuado. Después, la rotura, como vemos acá, hay una fractura, un rompimiento, ¿no es cierto?, del papel por tensión, cuando ha estado expuesto a, por ejemplo, a una guarda o a un almacenamiento inadecuado. Y los dobleces, hay que prestarle mucha atención. ¿Por qué? Porque un doblez que parece una deformación en el papel, si queda por mucho tiempo en esa forma guardado, puede llegar a la rotura o a la deformación. Las fibras de celulosa se rompen y queda una zona de fragilidad. Y puede llevar también a faltante de partes, como en la primera imagen, que le falta parte del documento, ¿no es cierto?, del soporte de papel. En la otra diapositiva, acá tenemos algo por ahí común en los documentos, cuando tenemos presencia de plagas, por ejemplo, como los roedores. Ustedes pueden llegar a ver el característico mordisqueo que dejan las marcas los roedores, y que si le dan tiempo al roedor, no solamente va a faltar parte de información del documento, sino que lo va a destruir
por completo, lo va a hacer desaparecer. Otro agente de deterioro es cuando el documento está en contacto con el agua, la humedad y microorganismos. ¿Por qué? Porque los microorganismos que hacen, los hongos en particular, requieren de condiciones ambientales hospitalarias, ¿no es cierto?, para reproducirse, para activarse. Entonces buscan un lugar, un ambiente húmedo, cálido y con alimento, porque el hongo, ¿qué hace? Va a digerir, ¿no es cierto?, los sustratos de ese soporte, en este caso del papel, va a excretar enzimas digestivas que lo que hacen es esto, manchan el papel, lo debilitan y hacen que el papel se termine desarmando, deshaciendo, como ven acá, cómo está en esa forma debilitado, que ya perdió parte de soporte papel. Y cuando uno quiere pasar las hojas de ese documento, están con mucha fragilidad y con peligro de destruirse totalmente. La siguiente imagen, bueno, acá es lo mismo. Es parte de cómo los hongos colonizan totalmente un documento, se apoderan de ese documento, si los dejamos, y logran este tipo de deterioro. O sea, desde las manchas, desgarro, faltante de partes y zonas muy, muy frágiles, se llama con laxitud, o sea que uno al pasar la hoja se van desprendiendo fragmentos de ese documento. En la siguiente imagen, algo muy común que tenemos también es el foxing, que son manchas que van desde el color naranja a un color café y que se distribuyen uniformemente en todo el soporte papel. A veces se los confunde con una proliferación de microorganismos, pero en realidad no hay ningún estudio concluyente que diga que estas manchas son producidas por microorganismos. Sí se habla de que hay unos restos en la fabricación, restos metálicos, en la fabricación o impurezas, en la fabricación del papel o del cartón, y que asociado a una humedad inadecuada, esto hace que afloren este tipo de manchas. Y que en realidad son manchas que no se pueden limpiar. O sea, una vez que están instaladas, que proliferan, queda el papel así manchado. También en las fotografías, acá vemos una fotografía que tiene las manchas de foxing, y creo que en la siguiente imagen tenemos otros daños, deterioros producidos en las fotografías. La primera vemos manchas, restos de pegamento que ha estado en contacto con otro papel, algún tipo de arruga y desgarro. Algo también muy común en la segunda imagen son los clips metálicos que con el paso del tiempo y unas condiciones ambientales inestables ocasionan este tipo de manchas con óxido, y si uno no llega a retirar estos elementos que son degradantes, con el paso del tiempo provoca la rotura de la imagen. Otro de los deterioros en fotografía, como en papel, pueden ser las manchas por contactos con otras sustancias, con otro material, bueno, humedad, guarda inadecuada cuando se empieza a ondular las imágenes. Bueno, muy común, ¿no es cierto?, los restos, los ganchitos con papelitos o papeles pegados en las imágenes, que ocasiona otro tipo de deterioro en las fotografías. La siguiente imagen, bueno, acá insectos, que es muy común que cuando uno abre un expediente, un documento que no ha sido utilizado mucho tiempo, encontrar insectos pegados, como la primera imagen, y en la otra es el reverso de fotografías que estaban estaban enmarcadas, pero que fueron afectadas por cucarachas. Todas esas manchas que vemos ahí son heces de cucarachas, porque también tenemos que tenerlas en cuenta por los deterioros que puede ocasionar en nuestros documentos. Da mucho asco, pero es así. La siguiente imagen
amarillamiento. En este caso, ustedes no sé si tienen en sus colecciones diarios, pero bueno, el diario están hechos así con un papel ordinario que tienen muchas impurezas y con el paso del tiempo inevitablemente terminan así en ese color amarillo, marrón, y yo digo que se ponen en un estado crocante porque cuando uno sí los empieza a manipular y mueve las hojas, se empiezan a desgarrar. Y la otra imagen es un caso hablábamos de uno de los deterioros que puede ser la friabilidad, que consisten en que el papel se torna amarillento, marrón, y luego comienza a desmoronarse. Esa es la palabra que define el deterioro. Se empieza a abrir todo, es complejo manipularlo. Cuando empezamos a pasar las hojas, se va desgranando el papel. Ese es el estado de friabilidad. No sé si tenemos otra imagen con algún tipo de deterioro. Acá ataque biológico. Decíamos tanto de los hongos como de los insectos que colonizan, si uno los deja totalmente al documento. En este caso, este insecto, que es del orden de los coleópteros, y que hay una variedad de especies infinita, y que son conocidos como escarabajos o carcoma de papel, y hacen esto, hacen galerías y destruyen totalmente el papel. Y en el caso de los libros, ellos buscan como alimento, en este caso vemos que tienen perforaciones, buscan el alimento que tienen esas encuadernaciones. Colas, engrudos, cuero. Entonces, este escarabajo lo que hace es ingresa, hace galerías y va destruyendo sobre todo las portadas. No sé si ustedes alguna vez han tenido la posibilidad de ver el daño que hacen. ¿Cómo ingresan estos insectos, que se los denomina también carcoma? O sea, pueden entrar, por eso hay que prestar atención cuando se ingresa un material, por ejemplo, por donación, como hablábamos hoy creo que con Mónica, que decía del ingreso de esos documentos y el mueble. Hay que tener en cuenta en qué estado de conservación está esa donación. Lo primero que tenemos que hacer, se dice, es un examen organoléptico, o sea, con todos los sentidos. No solamente mirar en qué estado está, sino también oler, si hay olor a humedad, algún otro tipo de olor que nos llame la atención, el tacto, que nos va a dar como muestra, bueno, si el papel está deteriorado, si hay algún tipo de contaminación por alguna plaga, por algún insecto. Y después también otro tipo de ingreso de estos insectos puede ser por las plantitas, porque generalmente por ahí en nuestras instituciones hay alguna costumbre de poner un florerito en nuestro escritorio o una macetita. No, ahorrémonos disgustos porque nosotros no nos damos cuenta, pero esos insectos vienen, las florcitas son muy pequeños, tienen, no sé, de 1 a 3 milímetros, no los alcanzamos a ver. Pero entonces entran con ese material y nos invaden nuestras colecciones. Así que tengamos en cuenta este detalle del ingreso, cómo pueden ingresar estos insectos a nuestras instituciones. No sé si Quería había un mostrar- videíto, Flor. Sí, quería mostrar. el videíto de cómo trabaja el insecto. No sé si lo alcanzan a ver ustedes en el centro. Ahí, esos bichitos, presten atención cómo se mueven. ¿Y si te flea algo de Son eso? las larvas, ¿No? las galerías que fueron haciendo. ¿Los ven? Sí. Ay, cómo se ha reformado ahí, ¿no? Bueno, Ay, esto sí. estaba con una lupa, ¿no? Visto, porque son muy pequeños, que uno a veces cuando hace limpieza de los libros, si presta atención
naturalmente a estas galerías, pero si sacudimos suavemente el libro sobre la mesa donde estamos limpiando, podemos llegar a notar que cae algún tipo de este bichito, o una larva o el insecto que ya estaba por irse. Y el ciclo es así. O sea, cuando el que mostraba hoy, que estaba ahí el insecto, sale, se reproduce y vuelve el círculo de la cadena que tiene este insecto. Por eso, bueno, lo que hay que tener en cuenta es la limpieza de nuestros materiales, de nuestros documentos, ver el estado que ingresan y hacer siempre un monitoreo a ver en qué situación están. Hay otros, no sé si tienen alguna pregunta, si no seguimos. No. Bien. Dice, pregunta Analia si la limpieza, se recomienda hacerla siempre fuera del espacio guarda. Sí. Lo ideal es, a veces no disponemos siempre en nuestra institución de un espacio exclusivo para hacer la limpieza. Si lo tuviéramos, buenísimo. Pero si no, lo que tenemos que hacer es buscarnos un espacio ventilado, un espacio que esté fuera de donde tenemos alojadas nuestras colecciones, y necesitamos una mesa, la cubrimos con un papel descartable en lo posible, y ahí comenzamos nuestra limpieza, con los elementos que necesitamos, que ahora vamos a ir viendo la limpieza, cómo la hacemos. Después, bueno, hay ¿Puedo hacer otros... una consulta también? Sí. Quería saber, ¿es necesario que esté fuera de lo que es el personal que no pertenece al área, la limpieza? ¿O no pasa nada si se hace dentro de un ámbito general? Como a veces no disponemos de espacios específicos y puntuales para la limpieza, a veces lo hacemos en sectores que estamos trabajando que hay personal trabajando. El detalle que tenemos que tener en cuenta es no trabajar, hacer esa limpieza donde tengamos instaladas colecciones, porque si llegan a tener algún tipo de contaminación al hacer la limpieza, estamos desparramando esa suciedad, estamos contaminando el ambiente. Tomar ciertas precauciones. Es complejo por ahí tener un espacio, pero bueno, se puede lograr. Aunque sea pequeño, busquemos un lugar ventilado. Nosotros hacemos limpieza superficial mecánica, que es una limpieza superficial en seco, y los elementos que usamos son pinceletas suaves, gomas de borrar blanca y la aspiradora. La consideración que tenemos que tener en cuenta en esta etapa de limpieza, cuando decidimos limpiar nuestros documentos, es que tenemos que concentrarnos. La limpieza es una tarea lenta que necesita dedicación. ¿Por qué? Porque tenemos que ir observando el estado de conservación de ese objeto y ver en qué condiciones está. Entonces no puede ser una tarea rápida, pasamos la pinceleta, no, detengámonos y dediquémosle tiempo a esa limpieza. ¿Por qué es fundamental? Porque si nosotros tenemos condiciones ambientales monitoreadas y tenemos nuestros documentos limpios, libres de polvo, de algún tipo de partícula contaminante, de plagas, nuestro documento le vamos a dar calidad de vida, más una guarda adecuada. Entonces, es fundamental el tema de tener no solamente nuestros documentos limpios, sino también nuestros espacios. Porque si estamos en un espacio trabajando y tenemos restos de comida, eso va a ser un atractivo para algún tipo de plagas. La limpieza, ¿con qué elementos las podemos utilizar? Creo que en la siguiente diapositiva son estas pinceletas, las chinas, que las conseguimos en librerías y ferreterías. Las otras tipos de pinceletas, que son de cerda de cabra suaves, las otras son de cerda sintética, tienen la ventaja, que también se venden en librerías, tienen la ventaja de que
no tienen una virola metálica, tienen una costura que sujeta las cerdas. La virola metálica, lo que tenemos que hacer es, para prevenir algún tipo de accidente, cuando estamos haciendo la limpieza, que por ahí podemos llegar a accidentalmente provocar un rasguño o un desgarro en el documento, colocarles una cinta de papel a esa virola metálica. Después tenemos las gomas blancas, que se venden en librerías también, que pueden ser las Plantex o marca Stadler. Después tenemos limpieza por aire, que es la pera sopladora, que es muy conveniente en la limpieza de las fotografías color y en los negativos. ¿Por qué? Porque por ahí podemos tener una pinceleta que ya está viejita y puede llegar y no tenga la cerda suave y puede llegar a rayar la imagen, tanto color de la fotografía o de los negativos. Entonces utilicemos la limpieza por aire. Y algo para tener en cuenta cuando tenemos que limpiar algunos libros de gran formato es la aspiradora con filtro EPA. También hay aspiradoras manuales que podemos usar, mucho más pequeñas que esta industrial. ¿Por qué con filtro EPA? Porque contiene un filtro, que es el último dibujito que está ahí, que atrapa hasta dicen hasta el, no sé, casi 99% las partículas del aire. ¿Qué es lo que tenemos en el aire? Lo que podemos llegar a aspirar: el polvo, ácaros, el moho, polen, bacterias. Ustedes no sé si habrán visto en las otras aspiradores que siguen estando, que no tienen filtro EPA, cuando limpiamos, no sé, nuestra institución o nuestras casas, que sale un aire caliente hacia arriba y uno siente olor a tierra. Bueno, todas esas partículas que salen en esas otras aspiradoras se depositan en la superficie y también se depositan en nosotros, y si somos personas alérgicas podemos llegar a tener algún tipo de daño. Entonces, llegado el momento, si tenemos que usar una aspiradora, tenemos que comprar una aspiradora para nuestros documentos, es con filtro EPA. Y también tener en cuenta que esa aspiradora que se va a usar para la limpieza de los documentos, no utilizarla para la limpieza de pisos de la institución, solamente tenerla para la limpieza de documentos. No sé si había otra imagen. Buenísimo, porque nosotros siempre pensamos en proteger a los documentos, y está bien, pero también tenemos que tener elementos de protección personal, desde guantes de nitrilo, guardapolvos, delantales, barbijos, sobre todo cuando hay un documento, una colección que vemos que está muy contaminada, que tiene mucho polvo, usemos barbijos, y en algunos casos también usar gafas de seguridad. Y también algo a tener en cuenta es que a veces, cuando estamos manipulando ciertos documentos, nos cuesta usar guantes, entonces tenemos que siempre tener con nosotros alcohol al 70 para higienizarnos las manos continuamente y poder seguir tocando los documentos. Algo que no les dije de la limpieza fue que cuando usamos las pinceletas, las tenemos que lavar con continuidad. ¿Por qué? Y si limpiamos documentos que están contaminados, tenemos que dejarlas, sustituirlas por otras, y esas lavarlas, por supuesto, enseguida con jabón blanco. Entonces, una vez realizada la limpieza, las lavamos, tenemos esa precaución para seguir usándolas y no volver a contaminar los documentos con la limpieza que ya realizamos. Esto es maravilloso, son las cabinas de limpieza. Esta es del archivo de la Nación, ¿no es cierto, Florera? No me acuerdo. Sí, esta es una del Archivo General de la Nación, el modelo. Bien, son de madera, los laterales de madera, y la parte de arriba es de acrílico. Pero ustedes fíjense que
los detalles que tiene, que pueden estar cómodamente sentadas limpiando el documento, que no permite que las partículas de polvo o contaminación que tenga se expandan, ni para ustedes ni para el entorno. Y también lo que tiene, más allá de poder limpiar el documento con pinceleta, es en este orificio que tiene en la parte de atrás, es la entrada de la aspiradora, ¿cierto? Del caño de la boca de la aspiradora, como para que si tenemos que realizar esta limpieza por aspiración, podamos hacerla también. Son muy prácticas, no son inaccesibles, se pueden, si uno tiene un carpintero, las puede fabricar. Y también para la limpieza, nosotros tenemos, que nos hicimos nosotros en el archivo, bandejas de limpieza. Más humildes, son bandejas de cartón, no sé si las alcanzan a ver bien, bandejas de cartón con una altura como para que no se expanda la contaminación. Y están forradas en las uniones con tela de encuadernar. Son muy fáciles de hacer, con cartón y tela de encuadernar las pueden realizar. Otra de las superficies de limpieza que tenemos acá, mesas de limpieza, es la primera imagen, que es una mesa que tiene una estructura pareciera de acrílico, que también uno puede estar cómodamente sentada haciendo la limpieza y logrando que no se expanda la contaminación que puede llegar a tener esa documentación. En este caso, en las bandejas que tenemos nosotros, le ponemos un papel blanco descartable, como para que no manche el cartón, e ir intercambiando cada vez que se va ensuciando, lo vamos intercambiando. Lo que permiten este tipo de mesas, esta o este modelo, no importa, es también pensarlas como estructuras, se pueden apoyar en diferentes mesas. O sea, esta estructura uno podría trasladarla por dimensiones, y vamos generando siempre y teniendo nuestro espacio de trabajo controlado, ¿sí? Que está buenísimo. O mismo esto, a veces cuando no tenemos, como decía, a veces no podemos tener nuestro espacio de trabajo solo para limpieza, porque a veces en nuestra institución no tenemos esas posibilidades. Bueno, generar una mesa que en un rincón uno pueda, con buena iluminación, ventilación y demás, una persona que tiene que estar trabajando allí un montón de horas, permite, digamos, generar un área de trabajo solo para limpieza. En ese sentido, bueno, nada, es beneficioso, y partiendo de estos modelos, con un carpintero, un herrero, con gente que se dé maña, digamos, de mantenimiento de nuestras instituciones, podemos generar mesas similares de trabajo, o mismo estas bandejas, incluso con otros materiales, y que nos permita armarnos los lugares de limpieza. Pensemos, en función de todo lo que venimos hablando en los módulos anteriores, que la limpieza es el primer paso, como decía Silvia, para estabilizar y darle mejor vida a nuestros documentos papel, pero aparte es la posibilidad que tenemos de que si los documentos están en buen estado, nosotros podamos pensar en exhibirlos. Un documento que no está en buen estado de conservación, digamos, no es factible de ser puesto en exhibición. Entonces, en función de pensar en la comunicación, en la difusión y comunicación de esos documentos, este es, bueno, sin duda alguna, el primer paso también súper importante en función de la exposición. Y bueno, como para ir cerrando y resumiendo un poco todas las acciones de conservación que hemos visto, decimos que, bueno, que la conservación es preventiva, porque todas las acciones que realizamos son acciones que evitan el deterioro, que todas estas acciones crean una cultura, todas estas tareas que hacemos, una cultura de la protección continuada del bien. Eso hay que tenerlo en claro, porque todas las medidas que podemos llegar a tomar o acciones que podemos hacer
tienen que mantenerse en el tiempo. O sea, no pueden ser efímeras, no puede ser que hoy hago esta tarea, pero mañana la abandono. No, no, no. Tiene que ser una protección continuada en el tiempo, todas estas acciones. Y que se fundamenta en el cuidado, en todas estas acciones que hacemos para proteger nuestras colecciones, más que en el tratamiento. Por eso siempre desde la conservación preventiva son acciones indirectas sobre el contexto, ¿no es cierto?, de nuestras colecciones. Consideramos las condiciones ambientales, planificamos un tratamiento de monitoreo de plagas, la limpieza fundamental, en la guarda, el almacenamiento con documentos limpios, con los materiales adecuados, y también en la exposición, como decía recién Flor, presentando documentos, soporte papel que estén en buen estado, limpios, y que eso va a fortalecer la calidad de vida de esos documentos. No sé cómo estamos con el tiempo como para seguir con los materiales, si podemos seguir. Vamos bien. Hola, yo te quería hacer una pregunta Sí. con respecto, volviendo para atrás, al tema de las pinceletas, que vos dijiste cada tanto con jabón blanco. Entonces, cuando nosotros tenemos, ponele, vos estás limpiando una colección, ¿no? La usás un tiempo y pones a lavar esa pinceleta, pero la tenés que poner a secar, o sea, tendréis que tener varias, porque tampoco tiene que estar húmeda, ¿no es cierto? No, 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 por supuesto, húmeda no. Generalmente no es que las usamos un tiempo, tratamos de hacer, vamos evaluando qué tipo de limpieza hacemos. Si vos en un día haces una limpieza que tiene mucho polvo y ves que la pinceleta, porque enseguida te quedan negras, bueno, ahí la tenés que cambiar por otra y esa la llevas a lavar. Quizás para el otro día ya la tenés o no, pero sí tenés que tener un juego de 2 o 3 Claro. pinceletas, tampoco gran cantidad. Pero es Porque digo, por recomendable. ejemplo, si vos recibís una donación, ¿no? Y estás revisando la donación y ves que uno, ponele, te traen unos documentos que están muy contaminados, tienen mucho. Viste que a veces sacás de una caja, empezás a limpiar uno y unos traen más polvo que el otro, están muy deteriorados, tienen humedad, traen como resto de bichitos que ahora vos especificaste que eran. Ya te queda hecho pomada. Entonces, si vos vas a mojar esa, tenés que tener varios. Como que... Sí, tenemos que tener en cuenta que es necesario que tengamos armado nuestros elementos, nuestras herramientas de limpieza, que son básicas. O Sí. sea, es pinceleta, goma, si querés la pera sopladora. Las pinceletas esas no son caras, las pinceletas No, chinas. no, Entonces, bueno, hay que tratar de tener varias. varias como para ir intercambiando. Y aparte, porque son accesibles en cuanto a lo económico y se van deteriorando con el tiempo, por el lavado. No, yo te preguntaba porque a veces, viste, cuando te traen las donaciones o te traen algo, la gente lo tiene en distintos lugares y junta todo en una caja. Entonces, cuando vos vas sacando, tiene como distintos deterioros, porque juntó en ese Sí. momento o en esa semana para traerte. Entonces, por ahí tenés uno que no tiene casi nada, pero movés la caja y te... Sí, Bueno, eso era. sí. Gracias. En cuanto a la contaminación de polvo, eso se soluciona con la limpieza. El tema es, yo vuelvo al mismo tema de cuando uno ingresa material, que por ahí puede estar con algún tipo de contaminación o humedad. Ahí prestar atención y ver qué se hace con esos documentos, si uno, qué compromisos tiene para aceptar esa donación, y si no hay que tratarla enseguida, más teniendo humedad o más teniendo una contaminación biológica. La tenés que aislar, tenés que examinar el material, ni bien ingresa. Tener en cuenta ese cuidado. Eso te iba a decir, Fabiana. Digo, cuando uno empieza a trabajar con los materiales, no se pone directamente a hacer la limpieza. Uno tiene que primero revisar en
forma general cuál es el estado para poder ahí entonces establecerse. Lo que vamos a hacer es primero una limpieza mecánica y a ir evaluando entonces más en detalle, o si hay, por ejemplo, una contaminación fúngica, entonces ahí hay que separar inmediatamente materiales, pero eso es un primer relevamiento de la documentación que uno tiene que hacer como más a grosso modo, digamos, pero para saber por dónde vamos a empezar, para establecer nuestro flujo de trabajo, digamos. Porque si nosotros nos ingresó la donación, pusimos la caja al lado nuestro y empezamos a sacar de una foto, empezamos a limpiar, y ahí nos encontramos con un problema, pero la donación ya la aceptamos, y después nos encontramos con otro problema diferente que hay que tratarlo en forma diferente y quizás antes que el anterior. Digo, esa mecánica de trabajo también tenemos que organizarlo previamente. Por supuesto que nos podemos encontrar con algunas cosas que no habíamos observado en un primer momento, pero seguro. tenemos que el trabajo porque si no podemos generar realmente muchas complicaciones. Sí, acá dice Valeria. El diagnóstico, Gracias. sí. El diagnóstico es fundamental, esa evaluación, ese reconocimiento, ¿no es cierto?, que se hace en este caso de los materiales es fundamental. Y acá hay una pregunta de que para qué se usa la goma. La goma lo que te permite es del lado siempre, en el caso de la fotografía, del lado del reverso, no sobre la imagen, borrar algún tipo de mancha, de huella dactilar, pero nunca se borra información, por supuesto. A veces las fotografías vienen con algún dato en lápiz, eso no se borra. Y en el caso de los documentos también, la limpieza se hace para borrar algún tipo de suciedad, por manchas, por estar en contacto con otro tipo de papeles. Entonces es importante ir borrando suavemente, haciendo así en forma redondeada, sosteniendo bien el documento y pasando la pinceleta para retirar las partículas de borrado que quedan, ¿no es cierto?, de la goma. Si te parece, Silvi, podemos terminar de ver lo que habíamos puesto en el PowerPoint y después de última, ya la semana que viene, vemos los videitos y demás. Ah, bien, sí. Tenemos videitos de limpieza, los vemos por ahí la semana que viene, sí. Podemos pasarlos por el foro, pero como para que terminemos ahora de ver lo que es el contenido, así no nos quedamos con otra. Sí, teníamos... para ver algunos papeles que tanto hemos hablado. Hoy les comentaba del papel, voy a empezar con el papel Splendor Gel, que es el papel que estamos usando en este momento. Es un papel libre de ácido que está certificado como papel permanente y que viene en color blanco y en un color avorio, que vendría a ser un color cremita, como se dice. Vienen en pliegos de 70 por 1 metro, 70 centímetros por 1 metro. El gramaje está muy bueno porque nos permite hacer sobres o carpetas. Vienen 100, 140, 230 y 300 gramos. Después también tenemos el papel Propac, el papel grado médico, que tiene alta resistencia al desgarro en húmedo y seco, y es una barrera efectiva, ¿no es cierto?, contra la proliferación de microorganismos y el polvo. Y viene también en bobinas, en resmas. Es un papel, el gramaje no es muy alto, pero lo que nos permite es poder hacer bifolios o interfoliar documentos o algún tipo de carpeta, 2 solapas que no tenga un documento pesado, se puede utilizar. Después tenemos otro de los papeles especiales que podemos llegar a tener, que utilizamos en la guarda, es el Mylar, que se llama terestalato de polietileno. No tengo acá en este momento para mostrarles, pero bueno, es un papel, lo vamos a ver en el diseño de soportes el próximo encuentro. Es un papel transparente, es inerte, no es poroso y tiene alta resistencia a las fuerzas físicas. Lo que permite el Mylar es, por ejemplo, en una exposición, hacer un encapsulado y que el documento se vea totalmente porque es transparente y lo protege.
Vienen pliegos, su espesor se mide en micrones y viene de 50, 70, 100, 125 y 175. El ideal para trabajar en encapsulado es el más finito, es el 50. El mayor espesor en micrones es difícil de manipular. Las consideraciones que hay que tener en cuenta es que tiene estática. Y cuando tenemos ambientes que no son los adecuados, que hay humedad alta y temperatura, pueden llegar a tener condensación. Así que, bueno, estar alerta a esta consideración. Después tenemos, para hacer las cajas o carpetas, el polipropileno corrugado plástico, que es ese material que ustedes lo ven en las librerías, en las cajas famosas azules. Ese es el polipropileno, que es un material muy adecuado para hacer cajas. ¿Por qué? Porque es impermeable, no es resistente al impacto, no atrae microorganismos. Las medidas que viene es de 50 por 60 y de 1 metro por 2 metros, la plancha. Y el espesor va de 1,5, no, de 1,5 o 2, no me acuerdo bien, Flor. Sí, ¿no? No me acuerdo bien la medida. De 3 y de 5. Era a partir de 1,5. Sí. Para hacer las carpetas y las cajas, lo recomendable es de 1,5, 2 milímetros, porque el de 3 y de 5, para hacer los dobleces en una caja, cuesta trabajarla. Entonces, es mejor optar por este espesor. Otro material que la semana que viene vamos a ver para hacer soportes es el FOAN, que acá no lo agregamos, pero que no sé si ustedes lo han visto, es como una espuma que viene entre dos cartulinas, ¿no es cierto?, de alta calidad. Viene también en planchas, y bueno, lo vamos a ver bien la semana que viene, como para que ustedes conozcan. Es un material liviano, es accesible en cuanto a lo económico, y se pueden hacer diferentes soportes. Yo quería recordarles algo de la manipulación que habíamos estado hablando, que es un deterioro importante y que hay que tener en cuenta. Y en cuanto a los libros, tenemos que ver de no provocar un deterioro, no apilándolos en los estantes, porque esto ocasiona riesgo en las costuras. No colocar libros en el piso, siempre separarlos, por ejemplo, en estantes tienen que tener 30 centímetros el piso. No colocar libros de gran tamaño en forma vertical, porque provoca un daño en los lomos y en las tapas por su peso. Y cuando estamos trabajando con estos materiales, tenemos que tener en cuenta de no usar ningún tipo de lapiceras, papeles para marcar, ni ganchos, ni clips, porque esto provoca un daño químico por óxido con los clips. Pueden provocar una deformación o una distorsión en la estructura del libro, pueden provocar marcas. Entonces, tengamos en cuenta estas pautas de manipulación que ya habíamos hablado en la anterior clase, como para tratar nuestros documentos. Y siempre pensemos que cuando estamos trabajando, manipulando distintos documentos con soporte de papel, tener en cuenta de usar guantes y las bandejas de traslado, que como ya lo vimos en la clase pasada también. Y vamos a entrar un poquito en soportes. Silvia, sí, discúlpame, Roxana de Navarro. Una consulta, vos dijiste recién que papel para marcar libros o documentos no. En una vuelta me habían dicho que podíamos utilizar como para marcar algo específico, ni pegar, ¿no? Pero solamente como para hacer como un señalador, los papeles de las resmas Boreal, la marca Boreal, que son libres de ácido, ¿puede ser? Sí, en cuanto a las marcas que podemos hacer en los papeles, yo me refería, por ejemplo, ¿viste?, a esos papeles que vienen con adhesivos, que queremos, por supuesto que esos no,
En cuanto a lo que vos decís de la resma boreal, está indicado utilizarlo si tenés que hacer una marca, una paja, alguna carpetita chiquita, interfoliar, se puede utilizar esas resmas hasta que tengamos en algún momento el papel certificado, digamos, adecuado para trabajar como un papel libre de ácido. Pero sí, las hojas de resma se pueden usar. La contra que tiene la resma, digamos, en este momento, es que es un papel de bajo gramaje y es un papel pequeño. O sea, no podés hacer un soporte de una carpeta con ese material por el tamaño que tiene. Pero sí, se puede utilizar, sin duda. Sí, por ejemplo, para que tengas una idea, Roxana, cuando retiramos algún legajo de un expediente, es decir, de un conjunto de legajos, retiramos alguno para exhibición, nosotros dejamos justamente una especie de señalador de papel libre de ácido. En general usamos los restos, ¿no? Cuando uno corta un sobre y demás, que van quedando restos de papel libre de ácido, vamos usando esos restos donde con lápiz dejamos, por ejemplo, consignado que tal documento, tal legajo se retiró para exhibición en tal fecha. Una vez que el documento vuelve a su lugar, eso se retira, pero sabemos que es un papel que no daña, no deja marca, no deja huella y, por supuesto, Claro. escrito con, hacemos la otra vez para evitar, bueno, justamente las tintas, los adhesivos. Para eso es apto y podés usar este papel que decías de Siempre con lápiz. Pensar cuando uno hace una separación de un documento y tiene que dejar algún dato, siempre con lápiz suave, no con tinta, ningún tipo de tinta. Bien, seguimos entonces entramos en el mobiliario y en los soportes que decimos que son elementos indispensables, porque además de organizar la orientación espacial del objeto, aportan seguridad y perdurabilidad, ¿no es cierto? Y este es el caso de una planera, que se pueden guardar documentos de gran formato como planos, mapas. La guarda, bueno, la veremos, no sé si hay imágenes, si no la veremos en la próxima clase. Acá hay algún tipo de guardas con cartulina libre de ácido, guardadas los planos en la primera imagen encriptados. Son distintas guardas que se pueden hacer, que bueno, vamos a verlas con más atención, más detalle la semana que viene también. De todas maneras, que en el Power, cuando se los pasen, cuando quede subido en la plataforma, acá hay un enlace a un video, es un video de YouTube, pero bueno, son justamente las formas, es una forma muy clara de cómo generar esta guarda de un plano o de un documento de gran formato. Está muy buena. Atención, porque está muchísimo, da una serie de indicaciones, digo que está bueno para tenerlas en cuenta. Vamos a ver después un poco estas guardas más en detalle. Estos son sobres y estos son carpetas, distintas guardas, y bueno, sus pros y sus contras, ¿no? El polipropileno, que mencionaba Silvia antes, el tema de los diarios, a veces por el tamaño requiere sí o sí que estén guardados en planeras. Y cuando no tenemos la planera, bueno, cómo generar este tipo de carpetas que le den rigidez al soporte de guarda y después, bueno, ponerlos sí en un estante lo suficientemente, o en un escritorio lo suficientemente ancho para que, bueno, esté bien apoyado, ¿no? Que esa superficie quede bien apoyada. Este tipo de carpetas, digamos, donde no hay adhesivos acá, son solapas y se une con cinta de algodón. Cómo hay que interfoliar la documentación, en este caso los planos. Y después, bueno, este tipo de soportes, que ya es un soporte que nos sirve para la guarda, pero que también se piensa para la exhibición. Se tiene como la doble función de que así los estamos guardando, pero también pueden ser exhibidos, digamos, de esta manera. Estos son soportes hechos con Mylar,
y bueno, y luego se pueden juntar con cinta de algodón. En este caso vemos algún tipo de enmarcado con cartón libre de ácido, el uso del mylar para sostener cuando estamos sobre un libro, un cuaderno, un documento que tiene algún tipo de doblez. Esto lo vamos pasando así como rápido para que ya tengamos como este intermedio entre lo que veíamos, que era la preparación la estabilización del documento o de los documentos papel, y la preparación que puede ser ya pensando para la guarda, pero también para la exhibición, y que vamos a profundizar en el encuentro que viene. Bien. Ah, mira que pensé que había. Bueno, tenemos más para mostrarles, pero no, en el día de hoy. La idea es que sí, la semana que viene nos metamos de lleno a ver lo que es la preparación de los documentos papel para la exhibición, y lo que es la preparación más primaria, o los soportes más primarios, que es eso que está en contacto directo con el documento, y luego esos soportes que ya no están en contacto directo con el documento, pero que sí dentro de Vitrina nos permiten articular y jerarquizar la disposición de esos documentos papel, ¿sí? Tenían como dos instancias, si se quiere, de soportes diferentes, que tienen, por supuesto, características diferentes, y que tenemos que atender a ambas para que, bueno, eso que queremos comunicar, eso que queremos contar, bueno, sea efectivo, ¿no? Cumpla su destino. No sé si hay alguna pregunta puntual. No, creo que no. Entonces, ya dejamos planteado lo que va a ser el último encuentro. La idea es que podamos trabajarlo bastante tenemos varios videitos y mucha imagen. La idea es que podamos ver, que puedan ir viendo como experiencias, y a partir de eso que podamos charlar, y ir dando algunas precisiones, pero creemos que el ver imágenes o el ver la imagen sirve para poder dar cuenta y para poder pensar y repensar nuestras prácticas, ¿no? Los Sí, invitamos. también sería interesante que bueno, en la próxima clase por ahí nos cuenten cómo tienen sus colecciones, sus documentos, en qué estado están, si estos deterioros que vimos hoy ustedes los tienen o no, ojalá que no, cómo los trabajan, y bueno, y sí, entrar en el tema de, bueno, de soportes, distintos materiales, como para ir preparando la documentación en buen estado y para exhibición. Los y las invitamos a que, bueno, vuelvan al foro, los que no participaron, a que vean el foro 3. La idea es que trabajen sobre lo visto hoy, que podamos intercambiar. Nada de lo que se propone en los foros es porque lo que ustedes puedan contar esté mejor o peor, sino para que a partir de ese intercambio nosotros podamos preguntar, repreguntar, o que alguna cosa les permita como enfocar la práctica diaria de otra manera, ¿no? Es como tratar siempre de encaminarnos hacia buenas y nuevas prácticas que nos permitan mejorar lo que estamos haciendo. Así que siempre en los contextos de producción en los que trabajamos, pues bueno, son diferentes en cada caso. Así que bueno, nos estamos leyendo y viendo por el foro, y nos vemos la semana que viene con el último encuentro. Gracias, hasta la semana que viene. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.